Estimados compatriotas, nuestra patria requiere de cada uno de nosotros para que cada ciudadano recupere la fe en el porvenir. Pero no se podrá recuperar la fe si los propios gobernantes no son ejemplos de honestidad y de austeridad. Si hoy vivimos una inmensa crisis moral que afecta a todas las instituciones, es porque a los malos ejemplos de ciertos gobernantes del pasado se suma el mal ejemplo de los actuales. Tengo el deber de mostrar, y lo haré a continuación, cómo se involucraron en graves irregularidades el presidente Fujimori, el actual presidente del CCD, Jaime Yoshiyama, el ministro de Economía Jorge Camet, el ex ministro Carlos Boloña y varias autoridades del gobierno, conjuntamente con ciertos personajes del poder económico. Nuestra denuncia está sustentada íntegramente en documentos oficiales aparecidos en el diario El Peruano. Me voy a permitir, narrándoles, mostrándoles los documentos que aquí tengo presentes, cómo es que se demuestra toda esta irregularidad y esta denuncia tan grave que estamos haciendo en este momento. Esto empieza el 29 de abril de 1992, de fecha posterior al golpe, donde vemos que según el decreto ley número 25469, el presidente de la República, junto con los ministros antes mencionados, nombran en el directorio del Banco Central de Reserva al doctor Alfonso Grassini Díaz Ufano. Aparentemente esto no llama la atención, pero si revisamos cómo está constituido el Banco Interandino, vemos que el presidente del banco es el doctor Alfonso Grassini Díaz Ufano. Entonces acá tenemos algo grave. Quien es presidente de un banco privado, sin renunciar a su banco, es nombrado en el BCR. Y además esto se ratifica por cuanto el 15 de junio, fecha posterior, él sigue en el banco como presidente del Interandino. Entonces, ¿cómo es posible que esté en los dos bancos a la vez, cuando quien está en el Banco Central de Reserva es quien se debe encargar de controlar a los bancos privados? Junto con él vemos a dos personas más que son las que van a seguir apareciendo en las siguientes documentaciones y que figuran con él en el directorio del Banco Interandino. Estas personas son, como directores, Augusto Bertel Montori y Carlos Rodríguez Pastor. Pero nosotros, si revisamos en las normas legales, vemos que desde el 5 de abril del año 92, según la resolución suprema número 04692, Augusto Bertel Montori es nombrado en el directorio de Petroperú. Y posterior a esa fecha, el 23 de mayo del 92, según resolución suprema 290-92, se constituye el Comité Especial de Petroperú en todo el asunto de la privatización de los grifos y de Conchama. Y dice que se nombra al señor Augusto Bertel Montori, quien presidirá ese comité, y lo acompaña la doctora Marta Chávez Cosío, quien es actualmente quien preside la Comisión de Fiscalización en el CCD. Entonces, acá vemos que quienes firman dice con rúbrica del señor Presidente Constitucional y Jaime Yoshiyama, Ministro de Energía y Minas, encargado de la presidencia del Consejo de Ministros. Entonces, por un lado tenemos que el presidente del directorio del banco está en el Banco Central de Reserva, y por otro lado, su socio, que también es director en el Banco Interandino, aparece encargándose de la venta de una empresa a privatizarse. Esto termina de redondearse cuando vemos que la publicidad del mismo Banco Interandino, ellos ofrecen la celeridad en el manejo de sus operaciones, una amplia oferta de productos de inversión, incluyendo privatizaciones. Entonces, esto es totalmente irregular. ¿Por qué es irregular? Porque participan como juez y parte. Es un poco como el gato de despensero. Ahora, nosotros vemos que pasadas estas fechas, se ratifica el acuerdo adoptado por COPRI, en la cual Petroperú es incluida dentro del proceso de inversión privada con relación a las estaciones de grifos y la refinería Conchama. Pero vemos que el momento cuando llega la venta de los grifos, quien participa en la venta de los grifos es la empresa Serminco. Acordémonos que en esa fecha quedaron resueltos los contratos de los concesionarios en forma ilegal y desconociendo los derechos que en esa época ellos tenían adquiridos. Pero en la empresa Serminco, que participa en varios grifos como postor, después revisando en los registros públicos, nos damos cuenta que Serminco
su fundador es el señor Alfonso Brasini Díaz Ufano. Entonces, esto desborda el hecho de lo ilegal. ¿Por qué? Porque incluso él mismo compra. Entonces es director en el Banco Central de Reserva, presidente en su banco, dueño de la empresa con la que se presenta a comprar, y su socio es quien se encarga de venderle. Y quienes firman, por ejemplo, en este caso, los decretos, las resoluciones, que son Fujimori, Yoshiyama, Camet y Boloña, ellos permanentemente van avalando esta figura. Sí, fijémonos que en los mismos registros públicos sale que Serminco también es autorizada a la compra de Aeroperú. En este caso, nosotros vemos que cuando el ministro Boloña renuncia, el 8 de enero del 93, según la Resolución Suprema 04-93, y es nombrado Camet en su reemplazo, según la Resolución Suprema número 06, el señor Camet nombra como su asesor en el ministerio, en el despacho del Ministerio de Economía y Finanzas, al señor Roberto Abusada. Hay que recordar que el señor Roberto Abusada era representante de Aeroméxico en la primera subasta, y actualmente es el nuevo presidente de Aeroperú, y el vicepresidente es el señor Brasini Díaz Ufano. Entonces, el señor Camet nombró de asesor a quien le vende la empresa. Por otro lado, si nos seguimos dando cuenta de que en toda esta figura el otro señor es director del Banco Central de Reserva, entonces todo esto está amañado. Y acá hay responsabilidad porque siempre firma el presidente de la República. Entonces, nosotros vemos que la misma COPRI auspicia y dice por fin Aeroperú en manos privadas. Y esto es un documento que sale a nivel internacional, donde señalan que la empresa que participó en la compra es Serminco. Y dice además de que los propietarios de esta empresa son dos prominentes banqueros, que son Carlos Rodríguez Pastor y el doctor Brasini. Entonces, después vemos incluso, completando esta irregularidad, que el 6 de noviembre del 92, el presidente de la República nuevamente da otro decreto ley, el 25834, en el cual acepta la renuncia al cargo del señor Brasini, y lo más grave, dándosele las gracias por los importantes servicios prestados. Entonces, ¿el presidente no estaba enterado de toda esta figura? Bueno, a partir de ahora ya lo está. Ahora, no solo esto queda ahí, sino que tenemos que cuando se constituye la AFP Horizonte, vemos que los que integran la sociedad está Alfonso Brasini Díaz Ufano, Carlos Boloña Ver, quien era ministro de Economía, y Carlos Rodríguez Pastor. Nosotros todos estos hechos los denunciamos en diciembre del año pasado en un comunicado a la opinión pública, el cual hasta la fecha ha merecido el más rotundo silencio. ¿Qué podríamos decir? Acá, esto es la factura que nos están cobrando. Nosotros pensamos de que esto tiene que aclararse en el más corto plazo. Señorita Blanca Nélida Colán, fiscal de la Nación, con esta denuncia usted tiene que aplicar la ley. Señora Marta Chávez, ¿qué hará su comisión de fiscalización? Le otorgo al señor presidente candidato Fujimori un plazo de 10 días útiles para que adopte las medidas pertinentes en relación a estas nuestras denuncias. De lo contrario, nos veremos obligados a acudir al Congreso para solicitarles se aplique el artículo 113, inciso 2, de nuestra actual Constitución Política, que dice: la Presidencia de la República vaca por su permanente incapacidad moral declarada por el Congreso. La patria no se negocia. Como trabajadora del Centro de Salud, agradezco al señor Sicilio, que es el primer candidato a la presidencia, es el primero en los 10 años que tengo trabajando yo acá, que haya venido. Así nuestro presidente, como dice, ha venido a computadoras, a entregar tantas obras acá, pero jamás, a pesar que vio en este terreno irrisorio, en este ambiente en que estamos, no se acercó siquiera, aunque sea a conversar con nuestro jefe de centro. Hemos tenido ya en lo que va de 5 años varios muertos. No comprendemos la realidad viviente que estamos viviendo. Todo está lleno de cochinada, de inmundicia. Que limpien, que vengan a ver todos los días acá estas cochinadas. El mismo presidente ha venido acá y nada han hecho, todo está así abandonado. Como usted nos ve, pisamos todos los días de este barro. Estos son los desperdicios que se recogen, que nos dan como migajas en la calle. Tenemos que botar todos los desechos para poder echar
en agua hervida para que nuestros hijos no se enfermen. Quisiera de que el gobierno, antes de privatización, hubiera tomado otra decisión, dar trabajo a todos los peruanos. Es por eso que es urgente que nosotros encontremos una salida. Y creo que esa salida solamente la vamos a lograr a través del cambio de gobierno que debe darse en nuestra patria. Muchas gracias, estimados compatriotas.